Queridos amigos, regresamos con la tertulia. Estábamos comentando antes de irnos a al corte comercial el cliché que nos ha montado sobre las personas mayores y llegamos a la conclusión, los tres profesionales que tengo aquí, que realmente no importa la edad, que incluso cuanto más viejo es uno, más lúcido mentalmente se encuentra, ¿no? Entonces, les pregunto una cosa, si esto es cierto, ¿okay? ¿Dónde tendríamos que empezar a generar el cambio en la sociedad para que viéramos como eso como una cosa cierta? Que empezáramos a entender que los mayores son un saco de sabiduría. ¿Tendríamos que empezar de repente en las escuelas? Por supuesto. La educación es el pilar fundamental. Que como comentaba antes, cada vez haya más contacto intergeneracional. Se están haciendo proyectos, hay muchos proyectos en los que van personas mayores a contar cuentos a los niños, a ayudarles a leer. Es lo que decíamos, que también hay una parte de población mayor que es activa y que realiza voluntariado y que está ahí presente. El hacerlo visible, el que participen en la sociedad, es lo que va a hacer que el resto de la gente diga, pues esta gente mayor parece que hace cosas, que está integrada con nosotros, que participa. Que no es el abuelo que se queda en casa viendo la tele, determinados programas, etcétera, etcétera. El que se haga desde la infancia, el que haya contacto. El contacto es el que hace realmente el que ellos vean que los mayores no son lo que ellos piensan. Cierto. Y yo sin embargo, creo que en esa cuestión, en esa labor que estamos planteando aquí ahora, juega un papel importante a la política de Estado, ¿no? La política de Estado, ¿no? Porque fíjate, a mí yo lo pienso cada vez que paso por ahí. Yo paso muy frecuentemente por el puente el puente de la plaza del ayuntamiento, ¿ok? Y pues ahí los viejitos se quedan apoyados en la baranda, ¿ok? Cuando se jubilan se van para ahí. Y yo digo, Dios mío, ¿cuántos años de conocimiento, de experiencia se está llevando la baranda? Se está llevando la baranda, exactamente. Pero están a gusto en esa baranda. Sí, pero me refiero, me refiero, dime tú que hubiera una política de Estado X que pusiera a esos viejitos a transmitir esos conocimientos. A veces de profesiones que ya quedan en desuso. Dime tú la profesión del esparto, por ejemplo, o cualquier otra así, que se muere con ellos. Esos hombres, hacerlos útiles, entre comillas, llevándolos de vez a los colegios. Vamos a hacer esparto, vamos a sembrar aquel bancal como lo hacía mi bisabuelo hace 150 años. ¿Okay? Le estaríamos dando una utilidad. Es que además sería beneficioso para todo el mundo. Para todos. Entonces, ahí donde digo yo que de repente... Pero a lo mejor no sería muy productivo. Y hoy en día, en la política de Estado se busca la productividad... Sería mucho más humano. Sí, eso es cierto, pero hoy en día que se busca una productividad económica, ojalá, si nosotras más que estamos trabajando por los humanos. Inclusive, bajo un punto de vista romántico, o sea, vamos a hacerlo, no es productivo, pero ¿cuánto ganaríamos cuánto se ahorraría sanidad, por ejemplo? Eso sí es cierto. Si tú pones a esos viejos, a esos abuelitos que nuevamente se sientan útiles. Por eso es el papel fundamental del abuelo con el niño desde que nace, que lo lleva y lo trae al colegio, está con él en la merienda porque si los padres trabajan, todo eso, aparte de que le va inculcando esos valores que ese abuelo tiene, se lo va transmitiendo a ese niño. Día a día, claro. El niño puede aprender en el colegio, porque en el colegio le aprenden, pero la educación viene desde la casa y fundamentalmente con quien conviven la mayoría de veces ahora era con los abuelos, porque son los que cuidan, los padres pero trabajan, para los que abuelos haya cuidan. esa transmisión generacional tiene que haber niños. Sí, claro. Y España dice, tengo una encuesta aquí que habla de que para el año 2050 seremos el tercer país con gente más vieja detrás de Japón e Italia. O sea, aquí no están naciendo niños. Nacen niñas. Bueno, pues entonces... Qué bueno, ¿no? Pero no, es un problema realmente. Es verdad que la natalidad es un problema. Va bajando entonces, porque también las condiciones es lo que pasa. Como hemos ido prosperando tanto, cuando ya hemos tenido lo que hemos tenido, se ha ampliado un poco más el tener familia. Las madres son madres a una edad bastante... Pero no tener, vamos a ver, y vamos a pensar a futuro, 30, 40, 50 años. Cuando nosotros, la señorita y las dos señoritas aquellas, tengan que acudir a un centro para su vejez. ¿Estaré yo haciendo el ingreso? No, porque en ese momento no habrá seguiremos trabajando. No habrá, como al no haber gente joven que aporte dinero a las arcas nacionales,
pues de repente, una política de Estado la de gente usted va a ser bastante difícil, sí. Porque no va a haber recursos para poder llevar adelante estos programas. Pues por eso mismo habrá que reorientar a esas personas mayores hacia algún sitio o hacerlos productivos, como tú comentabas. No son productivos, a lo mejor sí. No los vas a poner en una jornada laboral de 8 horas, pero a lo mejor... Una tarde de 2 horas. Hacer un voluntariado, algo también eso que como, sea... Eso como terapia para ellos sería fabuloso, porque se sentirían obviamente útiles. Claro. Sí. ¿Okay? No se trata de abusar del mayor, que el que quiera, el que le apetezca, porque... Pues eso mismo, en el centro tenemos un señor, como tú comentabas, que trabaja el esparto. A él le encanta cuando llega alguien y le dice, Antonio, enséñame, venga, pues ¿esto cómo lo hace? Esa transmisión, ¿por qué no la podemos llevar a cabo? Y las tardes que los niños los estamos llevando al inglés, al fútbol, a la piscina, sí que todo eso es importante, pero a lo mejor... También podría estar un tiempo con la persona mayor que le está transmitiendo. Y que le cuenta leyendas y que le cuenta la historia del pueblo cuando el pueblo todavía no era ese tipo de cosas. Pero además se intercambian. En la residencia, por ejemplo, tenemos un programa, intergeneracional, donde van abuelos de la residencia al instituto, a la sala de informática. Entonces ellos aprenden informática a la vez que les cuentan sus cosas. Hermoso. Es verdad, es muy bonito. A ellos les encanta porque para ellos esos aparatos eran bastante desconocidos, ahora no tanto, pero claro, y a los críos del instituto, en este caso los chicos, les encanta ver que ellos, no son alumnos, son ellos los que les están enseñando, son como profesores, ellos se hacen como más grandes y a los abuelos les encanta, de verdad. Qué maravilla. Hay una constante que es que se da en... no importa que tengas muchos recursos o que tengas pocos, o sea, tanto el viejecito con muchos recursos como el viejecito que tiene escasez de recursos, tienen ambos la misma cuestión, y es la soledad. ¿Okay? ¿Cómo se puede combatir eso en la gente mayor que está sola? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con eso? Ese es el problema. Hay personas que son felices estando solos, pero hay otras personas que yo creo que no les gusta, les da miedo. Bueno, yo lo veía por mi madre, porque mi madre cuando estaba mejor es cuando está, o está mejor cuando está alguien a su lado, porque buscan compañía. Claro, ella efectivamente. Todos necesitamos el contacto humano. Solamente con estar a su lado ya ella se relaja más, está más tranquila. Entonces, aunque no sepa quién está a su lado, pero sabe que tiene una compañía. Se siente segura. Efectivamente. Entonces, esa soledad, lo que estamos diciendo, pues tendría que ser, yo que sé, a nivel pueblo, a lo mejor la administración municipal, y es que no lo sé exactamente, servicios sociales, alguien que pudiese, pues no sé. Bueno, aquí, por ejemplo, en Totana hay asociaciones que visitan a las personas mayores que viven solas, o bueno, también luego hay recursos de Cruz Roja que van y visitan a la persona mayor, o tienen... Sí, pero el aparatico que tienen es simplemente cuando la persona con la asistencia, la teleasistencia, lo importante es que haya una amplia red de recursos y que haya sitios donde ellos pudieran acudir. Hasta hace unos años fue siempre la iglesia. Sí. La iglesia era un punto de encuentro. El voluntariado tiene papel en esto, me refiero a muchachos voluntarios que se dediquen de repente a visitar a viejitos, a leerle libros, porque de repente hay viejitos, abuelitos, digamos, que fueron devoradores de libros y hoy no pueden ver porque hay algún voluntario que vaya, que le diga, bueno, pues no existe. Es cierto, como decía Alicia, que sí hay grupos de asociaciones o hay asociaciones que se dedican a visitar de vez en cuando a personas que saben que viven solas, pero es una visita también puntual y hacen un seguimiento para que no ocurra así nada. Pero por cuestiones de enfermedad solamente, ¿no? O no enfermedad, que simplemente están solas. Sí. Tampoco... Y hace poco, también un tiempo escaso, cuando se ha empezado a oír que chicos que estaban estudiando, que venían a las universidades, se desplazaban de sus pueblos o de sus capitales a otros sitios, buscaban casas donde había una persona mayor sola, compartían, le daban efectivamente esa habitación, pago de alquiler le daban hacían compañía a esa persona y tenían su... En Murcia capital existe ese programa desde la Universidad de Murcia. Los estudiantes que vienen de fuera, más normal que vienen de fuera, viven con personas mayores. Yo he visto el programa y la verdad es que funciona muy bien. Claro, funciona, por supuesto. Genial. El mayor se siente genial porque está acompañado,
Tiene una persona joven que eso siempre les da alegría, que entra, que sale, que le pregunta, que habla con ellos. Y luego el joven, pues que está empapándose de toda esa sabiduría, de saber que le está transmitiendo. Aquí yo lo comentaba el otro día en una tertulia que tuvimos también, pues estábamos hablando del tema de los niños llave, ¿okay? Los niños que están solos en la casa. Entonces yo comentaba con una profesional que vino aquí también, le decía, ¿qué sucedería, por ejemplo, si buscáramos un cuerpo de voluntariado, de voluntarios, de viejecitos, de abuelos, ¿okay? Que comen solos? Y de repente le dijera, bueno, pues todos los días vas a tener a Pedrito o a Juan que te va a acompañar a comer. El muchacho come acompañado, tiene una comida regular, habla con personas y los viejitos se sienten acompañados todos los días. Estarían esperando que llegara el muchachito del colegio para... Ok, eso sería también importantísimo que se hiciera. Yo creo que hay mucho que hacer a nivel de voluntario. Pues es una idea genial, genial que se podría llevar a cabo. Okay, porque de verdad, ¿qué pasa? Los viejecitos están solos, la soledad es terrible. Y sobre todo cuando decía Rosa, de repente si el viejito fue un gruñón toda la vida, bueno, pues ya está. Pero dime tú esa gente que fue siempre muy sociable, que le gustó tener la casa con gente, y de repente se encuentran solos, eso tiene que ser horrible. Sí, porque además hay gente que es verdad que tiene un impedimento, que a lo mejor no puede caminar, va con silla de ruedas y vive en un primero, por ejemplo, y no puede bajar de su casa, el que pudiera recibir una visita, aunque fuera, si no diaria, 2 o 3 veces por semana, pues eso, de alguien, aunque no fuera gente joven, de alguien, simplemente con que recibiera una visita sería genial. El año 2012, anteayer, se declaró internacionalmente, bueno, en Europa, perdón, el año del envejecimiento activo. Han transcurrido 2 años. ¿Sienten ustedes que ha habido cambios que beneficien ese programa? ¿O ese programa ha tenido cambios o no? ¿O simplemente se quedó en una cuestión meramente protocolar? Hombre, ese año fue un punto de inflexión importante porque se llevaron a cabo muchos proyectos, se hicieron congresos, se hizo visible el que los mayores estaban ahí, era una parte importante de la sociedad a nivel europeo y que había que hacer cosas con ellos y que había que tener en cuenta que eran activos. Era el año del envejecimiento activo. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando antes, que todos los mayores no son dependientes y que incluso los mayores dependientes no tienen por qué ser figuras pasivas, pueden hacer cosas. Mientras que estamos vivos podemos hacer cosas. Entonces sí que es verdad que ese año se hicieron muchas cosas, tuvieron algo de continuidad hacia el 2013, hay cosas que se siguen haciendo, pero desgraciadamente, sobre todo aquí en este país, el nivel económico ha hecho que la cosa se paralice. Pero bueno, lo que pasa que centramos, lo que pasa que Alicia, lo que pasa que creo que el error nuestro está en centrar todo en el nivel económico. Sin que esto no sea importante, es muy importante. Pero yo creo que hay una cuestión muy importante, y quizá más importante que el nivel económico en algunas áreas, que es el espíritu del voluntario. O sea, pienso que es fundamental. Si ahora miras el papel, no nos vamos a meter en política, pero si miras el papel de los yayoflautas, como se les llama, ¿cómo están de activos? Tenemos ahí una muestra de que son personas jubiladas, pero que luchan por todo lo bueno para su familia. O sea, son personas ya mayores, además que los ves, cuando todos ellos se concentran, que tienen una vitalidad, porque yo los he visto, además es que ellos mismos tocan su música, sus bailes, cuando van protestando, y defienden a su nieto, al hijo, al vecino, y los suyos propios. No hay persona más vital que un viejo motivado. Sí. La motivación, por supuesto. Pues yo a mí, por eso digo que es que una persona que se jubila, y más, vamos, yo me voy a jubilar el año próximo, pero pienso que tengo que buscarme otras cosas, porque mi vida ha sido siempre trabajar, entonces yo tengo que buscar algo, no quedarme otro trabajo, mi casa no, otro trabajo, a lo mejor remunerado como ahora, ya no, ya no es remuneración, ya son otra ocupación, porque además la mente está las horas del día tenerlas, pues eso, con una rutina, que es lo que funciona. Ahí está. Entonces hay muchas cosas. Bueno, el voluntariado, vale, de acuerdo, pero que habrá temas que puedas hacer que antes no has hecho porque no has tenido tiempo y que te gustaría. Claro. Pues entonces ya digo yo, es que ahora cuando me refiero al voluntariado, me refiero simplemente a que no centremos todo lo que no se hace por falta de recursos económicos. O sea, sino simplemente que la mente hace mucho más. Exactamente, que hay idea, hay gente, inquietud. Como decíamos antes, los viejecitos motivados tienen una energía envidiable. A eso me refiero.
Sí. Se acerca el verano y yo no sé si era leyenda urbana o no, ¿ok? Se oían comentarios de que llevaban al abuelito al hospital y cuando el médico salía del diagnóstico, la familia no Ya no estaba, ¿ok? O lo dejaban solo en la casa mientras se iban al pueblo de vacaciones y le decían, allá está abuelito, la nevera con el pan, el tomate y todo eso, y lo dejaban solo. A veces con consecuencias terribles. Les pregunto una cosa, ¿hay algún tipo de sanción para eso? ¿O no saben a ese tipo de abandono? No. ¿Está contemplado en la ley el castigo a eso? No. No. No hay. ¿Eso sucedía o era una leyenda urbana? Habría casos que sucederían. Claro yo creo que sí había suceden casos, casos, pero estamos en lo que decíamos antes. La noticia siempre salta. A lo mejor se agranda Claro, más, se agranda sí. más de Cuando lo que algo en sí que- es. Yo lo he oído en hospitales, en 2 hospitales concretamente he oído eso, Bueno, que no realmente sería en muy un- frecuente, pero En un pasaba. hospital no lo dejas abandonado, lo llevas allí y te lo cuidan. Pero cuando Sí, sale los vale. pacientes, los familiares Familiares de de... tan y Sí, ya y- desaparecen. Hay, y no hay está. hay veces que se decía en una gasolinera cuando ibas a echar el gasoil. Eso ya es Eso un sí es poco leyenda. rizar el rizo, no Yo lo creo sé que es una leyenda hasta qué urbana, punto tampoco- eso era. Yo eso creo que no. Pero bueno, en un hospital tampoco, pero no lo sé, como todo. Juzgar al vecino no es normal. Es muy complicado, sí. Tienes que a mí no saber me muy gusta. bien lo que ha pasado en esa familia para poder juzgar realmente. Pero sí tampoco. que es verdad que habrá algún caso y abandono hay. A lo mejor no a ese nivel tan brusco de decir lo llevo al hospital y me voy. Estamos Pero, Pero- en la misma casa, Alicia, Claro. en la misma casa a veces hay abandono, porque hay hijos o hijas, en este caso, que no cuidan bien de los padres, aunque iban juntos Sí, diariamente. Eso sigue siendo un abandono. eso es muy Exactamente. triste. Pero eso tiene, ese Exactamente. tipo de actitudes, ¿tiene algún tipo de sanción o no tiene nada? Simplemente la sanción es moral. O sea, haga esto porque lo está haciendo mal. Esa Pero persona yo sanción no tiene, ¿no? Hoy en día es que entramos en un Terreno un poco- sí, un terreno pantanoso, porque el menor está protegido, pero el La mayor, persona mayor. la persona mayor es adulta. Y Claro. nadie obliga a los hijos a cuidar de sus padres. Moralmente, éticamente, claro que debes de cuidar de tu familiar, no de tu padre, de tu hermano, de cualquier familiar. Pero legalmente no estás obligado. De todas Desgraciadamente, formas, durante hay toda- casos muy Sí, sangrantes. Sí, pero que durante toda la vida también ha habido casos que estamos poniendo al abuelito como una persona toda bondad, y hay abuelos y abuelos. Claro. Y ha habido padres y padres que a los hijos los han tenido pues porque pues una circunstancia ha nacido Sí. el hijo y ya está, vale, y ahí se han quedado. Entonces, ese señor cuando llegue adulto, ¿qué puede esperar? Esto es que Con la misma moneda, que le paguen con la misma moneda, ¿no? y a lo mejor hay hijos muy sensatos que dicen es mi padre y por mucho que me haya hecho pues le recoge, le atiende, es que hay de todo. Por eso digo es que es el Eso abanico también tan ocurre. sumamente Los grande, padres tan viven amplio en que Sí. no se puede, pero vamos que generalizar es muy difícil. Sí. Sí. Pero sí que es cierto, como dice Manuel, que de alguna forma, vale, pues podríamos hacer como un menor. Si yo no puedo o no quiero, por lo que sea, cuidar de la persona mayor, de mi familiar, pues que sea consciente y diga, pues lo voy a llevar a determinado A un recurso. Que le busques atención, que no lo exactamente. abandones. Que no sea un abandono puro y duro de, como dice Susi, de que a lo mejor el mayor está en su casa y es que lo tengo abandonado. Creo que lo estoy tratando, pero lo estoy maltratando porque a lo mejor no lo tengo aseado como debe de estar, no le estoy alimentando como debe, no lo estoy llevando a sus revisiones médicas. Eso también es maltrato, Sí, eso también es por abandono. supuesto, por supuesto. Queridas amigas, nos acabó el tiempo. Les quiero agradecer el que hayan venido aquí, a Rosa, a Alicia, perdón, y a Susi. Muchísimas gracias por tocar este tema. Siento que es un tema importante. Lo tocaremos con más frecuencia porque de verdad tocamos una parte de él solamente. Quizás tenga otras aristas más. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Queridos amigos, yo espero que el programa les haya gustado y les haya despertado pues, cierta inquietud. ¿Ok? Dicen que el 67% de los abuelos consultados piensan que lo más importante en la vida es la familia. Mientras haya personas que piensen esto, no está todo perdido. Muchísimas gracias y buenas tardes.